Bienvenido, men. Otro evento en el Apex. Muchas Cartelera gracias. principal, oponente más peligroso. ¿Cómo te sientes? Ya regresando a Las Vegas. Casi, casi, pues tu casa, ¿no? Sí. Welcome again. One more fight week. Main card. Another good opponent here at the Apex, a place that's always home for you right now. Muy bien, muy feliz de estar nuevamente peleando, regresando a pelear. Así que pues muy contento y ahora muy emocionado de ser una pelea coestelar de la noche. Very happy. Always happy to be fighting again. Always good, and also very happy about the fact that it's a co-main on the night. Me imagino que ya tienes buena práctica entrenando en Las Vegas, usando los gimnasios, el PI, lo que sea. Pero, ¿has podido hacer algo nuevo o ya tienes tu rutina para cuando peleas aquí en Las Vegas? Sí. I imagine they already have some sort of, kind of like a practice routine here in Las Vegas. You probably know how to use the gyms and go to the PI. But in this case, were you able to do anything new? Did you incorporate something new into your training this time around for this fight? No, simplemente el mismo trabajo con mis mismos entrenadores de siempre, pero mejorando, claro, ahí en Tijuana, en Entran. Venimos más que listos para la pelea. Solo hace falta bajar de peso la gordura y pues ya, estamos todos listos. No, same training out there where the same great training we always had at Entron in Tijuana. I think we come in very ready for this fight. The only thing remaining is just lose a little bit of a fat out there for the weight cut. That's it. ¿Se hace más fácil o se complica un poquito ya que estás, o sea, más adolescente, más, o sea, más adulto o no está así tan difícil como lo pensamos nosotros? Is it easier now? I guess you're more growing as an adult to do it, or is it as hard as we think it is? How is it weight cut for you? Sí, o sea, ahora últimamente ya que desde que llegué a Tijuana, Entran, el entrenamiento es súper diferente, entonces el peso comencé a subir en masa muscular, en lo que es grasas y todo eso. Aprendí a tomar lo que eran las proteínas y todo eso, entonces sí me cuesta ahora un poquito más dar peso, pero no se me dificulta tanto. Así que eso es algo beneficioso para mí porque me ayuda a controlar mi físico, mi fuerza, mi masa muscular y todo eso para estar en forma para el día de la pelea. Yeah, I mean it's a challenge because not hard, but a challenge because of the fact that ever since I got to interim, the training is hard, so I've just gained a lot of it's strong. It's a lot of strength training, so you get a lot of muscle mass and you pack on some weight, and then afterwards, obviously, it makes it a little bit more difficult because you need that will comes with fat as well. But I know how to manage my protein intake. And it's just something that guess I'm learning to get better every single time. But it's just something I have to start. It's better to. I'm learning how to control my body for the fights. Muy bien. Tu oponente que te dieron, ya que estás escalando y moviendo tu carrera hacia adelante, el último oponente fue un veterano. Ahora te dieron un nombre como tú que está subiendo, subiendo, subiendo y obviamente tiene esa potencia, ese poder. Que sabemos que tú peleas con quien quiera, cualquiera, pero ¿qué más emoción te da ese nombre cuando lo viste en el contrato que dices, puede ser la pelea de la noche posiblemente? And for again for a second fight like last time, big time veteran. Now you get somebody that's kind of coming up in the rankings just like you. So I understand you're ready to fight anyone, anywhere, anytime. But what is more exciting for you? So it's to actually or is this very exciting for you to actually have the opportunity to say, hey, this could be a fight of the night? Sí, yo creo que es una gran oportunidad, como te digo. Siempre he respetado a mis rivales por su trayectoria. No desacredito todo su trabajo dentro de esta gran liga que es UFC, así que simplemente me preparo, estoy listo cuando me llamen, cuando me den la autorización para volver a entrenar después de cada pelea. Estoy muy contento de que sea un rival ya más experimentado. Eso me ayuda también a mí a saber dónde estoy yendo. Así que creo que entrenar y estar lo suficientemente preparado para cualquier rival es algo que me gusta hacer y siempre mantenerme en sintonía contra quién voy, así estudiarlo y todo eso. Así que creo que sigo haciendo el mismo trabajo de siempre. Always very excited without diminishing his power, his journey in the UFC. But I'm very happy to actually have this opportunity. Just somebody that I can
understand where I am as a fighter. I keep training for this person, improving for different fights. I'm always this guy that's trying to improve and get better, but I always try to improve for the next fight. I'm always doing the thing I'm always training to be the best. I'm always training for the fights. It doesn't matter who it is. Just ready for the fight. Always getting ready for a fight. Gracias, man. Y suerte el sábado. Muchas gracias. Does anything stand out to you about Jake Matthews as your opponent this time around? ¿Alguna cosa en específico como que se te sale así en la pantalla acerca de Jake Matthews para esa pelea? Sí, me he dado cuenta de que es un peleador un poco ortodoxo, al igual que yo. Pelea con las manos abajo, al igual que yo. Así que creo que va a ser un poquito chocante los estilos. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser un poquito complicado al momento de analizarlo, porque los peleadores que pelean con las manos abajo por lo general no se sabe de dónde vienen los golpes. Así que creo que eso va a ser un poco chocante y emocionante en la pelea. Yeah, I think it's the unorthodox fighting style, like I have. Someone who strikes with his hands down, like I do, and I think it's going to be very curious, and it's going to be a little clash of styles. I mean, it's a little harder to assess what the other fighter is going to do because when your hands are down and you're a striker, you don't know where that's coming from. But I think that's going to be a little curious fact about the fight. And I've noticed that you like to resonate yourself, and you're a big fan of Miles Morales from Spider-Man. Would you consider adding that to your nickname, or maybe wearing one of his masks or something like that? Y obviamente sabemos que te gustan que te gustan los dibujos y todo eso, y te gusta Michael Morales, el tema de Michael Morales, o sea, alguna manera de incorporar eso en tu apodo, en tu personaje, ¿cómo va a ser? Puede ser, yo creo que he analizado mucho ese tema de los apodos para la pelea. Me gustaría mucho también que la gente escoja eso para las futuras peleas. Yo poco a poco voy a ver cómo le voy a resolver ese tema del apodo, pero me gusta mucho lo de Miles Morales con respecto a mis peleas y todo eso. Yeah, I've been studying this one, just thinking about opportunity, maybe thinking about the nickname as well. I think that's going to be up to the fans as well to kind of decide for my next fights. But I really like the connection with Miles Morales for the future. Para salir en el futuro juego. Pardon? Para salir en el futuro juego. Of course, to be in the game in the future as well. Sí, sería chévere. Yo creo que Miles Morales sería un apodo muy chévere. Ooh, I think Miles Morales would be a cool nickname. Sí, estaría bien. Y otra en español, ya que vimos unos peleadores salir con las banderas, ¿vas a salir con la de Ecuador y la de México este fin de semana? Now, one in Spanish, we've seen lately fighters come out with flags. Are you going to come out with the Ecuadorian and the Mexican flag on Saturday? Sí, a última hora me contaron lo de las banderas, no las traje, por cuestión de tiempo ya venía en camino, así que no las pude traer, pero me hubiese mucho sacar las banderas, así que en una futura pelea sí lo voy a hacer. Yes, I kind of found out last minute about the flags, and I did not bring the flags. But if I get an opportunity to get them, of course I'll come out with both. Y obviamente hay otro peleador ecuatoriano, Chito Vera, va a pelear por título. ¿Qué significaría para tu país que Chito gane el título en marzo? And another Ecuadorian fighter that we all know, Chito Vera, is going to fight for the title. What would it mean for Ecuador to have him as a camp? Sí, yo estoy 100% seguro de que Chito va a salir con la victoria en lo más alto posible. Ya lo hemos demostrado, Ecuador sigue siendo el país más arrecho para mí. Yo creo que esta es una oportunidad que él se ha buscado sí o sí. Ya le ha ganado a O'Malley y él está seguro de su trabajo, así que yo le doy la confianza 100% a Chito de que va a salir con la victoria. Esta es una gran oportunidad para él y muchas puertas para los ecuatorianos, la gente de Latinoamérica, para México, para todas las personas que lo han estado apoyando a él también. Si Dios lo permite y se da la posibilidad de que compartamos cartelera en algún momento, en ese evento también puede ser, sería algo súper importante para toda la gente que nos está apoyando. Así que simplemente le deseo lo mejor del mundo y que en un futuro pues se mantenga como campeón. I think, I'm very confident Chito is going to come out with a win. I'm very confident about that. I think it's just representing a country that I'm saying it's the feistier of them all. Ecuador also, I think he's beaten him before. He knows what to do. I'm pretty confident that he's going to beat him again and continue to be and be a champion and continue to be. And then
He's shown what he's about. It would mean so much. So many doors will be open, not only for Ecuadorians, but Mexicans, Latin American fighters in general. I may have an opportunity. I would love if God permits an opportunity actually to share the card with him. Maybe that card I'll be able to be in there. But I'm sure it'll be great, and it'll be an amazing win for all of Ecuador. And I'm pretty sure he will continue to defend his title. Ya con todo el talento que está saliendo de Ecuador ya en 2024, hasta que quisiera hacer un evento en Ecuador. With all the talent that's coming out of Ecuador, perhaps 2024, an event in Ecuador? Así es, eso es lo que más deseo ahora, que se pueda hacer un evento en Ecuador. Quién sabe y se vuelva a hacer o se cree un Performance Institute también en Ecuador, estaría de maravilla, que la oportunidad se diera en cada uno de los países de Latinoamérica. Un Performance sería de lo mejor, que experimenten todo esto que tienen aquí en diferentes lugares de Latinoamérica. Ahora que se va a abrir el Performance en Ciudad de México, también va a estar muy, muy increíble para las futuras estrellas de UFC, así que simplemente se desea eso, ¿no? Que se cree el Performance, que se cree un evento de UFC en Ecuador, en México, en todos lados de Latinoamérica, y pues que nos den la oportunidad de seguir brillando como latinos. Of course, it will be an amazing opportunity. That's what we love to have. I mean, it's a dream for us to actually have to have an event in Ecuador, and it's just to open and just to give the opportunity to everybody out there to experiment all this and to experience everything that's that people have around here. As you know, the PI opening in Mexico, this is going to just open up a lot of doors there, and we have an event in Ecuador. Maybe have more PIs everywhere, more stuff in Mexico as well. Just for everyone to understand, how Latin American fighters are and how the Latin American fighters are, and what they deserve to have. Gracias y buena suerte. Hey, Michael, I know that are you having hard times hard time fighting fights? Mencionaste ya que quería estar más activo. ¿Estás teniendo una dificultad ahí para conseguir peleas? No, realmente yo simplemente espero la oportunidad cuando me llamen. Como les digo, simplemente decidieron llamarme en esta ocasión y pues bienvenida sea la pelea, así que simplemente me sigo preparando y espero cualquier oportunidad. No, I'm just always ready, just waiting for the opportunity, waiting for that call. I mean, they called me for this one. I'm right here. I mean, I'm always just training, getting ready, waiting for that call. Were you a little bummed to not fight on Noche UFC? Bueno, ¿te quedaste un poco triste porque no peleaste en Noche UFC? Pues puede ser, puede ser. Yo simplemente, como te digo, espero la oportunidad, yo me mantengo calmado, sé que tengo mucha trayectoria todavía por delante, así que espero mi oportunidad y feliz de cuando me toque pelear. Ok, o sea, estaba preguntando más de la pasada. ¿Te quedaste triste porque no peleaste en la Noche UFC pasada, ahora en el Día de la Independencia de México? Oh, sí, Perdón. me hubiese gustado, sí, me hubiese gustado estar ahí, pero pues no se dio la oportunidad, así que espero mi momento nuevamente. Okay, sorry, I had to correct myself here. So, yes, of course, I would love the opportunity in the future. I mean, it'll be a great opportunity, and just waiting for that call, just like the other ones. I'll always be ready to go when they call me for that one. And when I corrected myself, as I was talking about the last one, it's like, of course, yeah. Unfortunately, it didn't happen, but hey, just waiting for that call. Whenever they call me, I'm there. Yeah, and with the UFC going to Mexico early next year, I'm guessing you want to be on that card. Y me imagino que con la UFC yéndose a México en el inicio del año, quiere estar en esa cartelera, ¿no? Así es, si se da la oportunidad, sí. Yo quisiera estar en cada uno de los eventos que se hagan en Latinoamérica, me gustaría estar presente. Yes, it'll be great. I mean, any event that happens in Latin America, I would like to be present.